Nos vamos directamente para gestión del riesgo, porque Paula, ayer escuchamos en voz de la fiscal del caso, pues varias de las cosas que usted ya había adelantado en estos micrófonos, y es la extensión, la magnitud de este entramado criminal en gestión del riesgo que llega hasta las capas más altas del Estado colombiano. Cuéntenos detalles, ¿qué capítulos de la audiencia de ayer le llamaron la atención? Pues Lucas, durante más de 7 horas la fiscal María Cristina Patiño argumentó con pruebas, documentos, audios y contratos cada uno de los delitos imputados tanto a Olmedo López, Sneider Pinilla y a Luis Eduardo López, más conocido como el Pastuso. Pero Lucas, como usted lo dice, hubo varios puntos de esta audiencia que le dan sustento a las denuncias que aquí hemos revelado desde el mes de febrero y que hoy son prueba fundamental para el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación, como es el caso de los sobrecostos en la compra de los carrotanques, que según el ente investigador asciende a más de 14.000 millones de pesos, y es desde donde parte todo el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Para la fiscal Patiño, al interior de la gestión del riesgo se creó una organización criminal que desfalcó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero como lo decía Lucas usted, lo más grave, lo que más llama la atención es que este grupo criminal se orquestó desde la Casa de Nariño en tan solo 4 meses. La fiscal reveló que minutos antes de que se dieran los consejos de ministros, Olmedo López y Carlos Ramón González se reunían para concretar estos actos de corrupción. Escuchemos el primer video. 18 y 21 de septiembre, Fiscalía, ¿en dónde? Olmedo López, en Palacio de Nariño. Fiscalía, ¿quién los convocó? Olmedo López, Carlos Ramón González. Fiscalía, ¿cómo lo convocó? ¿Qué dijo? Olmedo López, las convocatorias del doctor Carlos Ramón González siempre eran: en la anterior nos vemos tal día. O sea, se usaba poco el teléfono, era la voz a voz, y pues había momentos en los que se aprovechaba, porque se aprovechaban de la agenda, digámoslo así, aprovechábamos los tiempos de los consejos de ministros porque llegábamos 2 horas antes, llegábamos más o menos en los tiempos con los que requería, pero siempre sabemos que empezaban después. Fiscalía, listo, él le dijo que se reunieran en el Palacio de Nariño. Olmedo López, no, ahí llego yo a Palacio y ahí nos reunimos nosotros con el doctor Carlos Ramón González en su despacho. Fiscalía, en el Palacio de Nariño. Olmedo López, hay una reunión que se da en el despacho del doctor. Sí, él despacha en el Palacio de Nariño. El DAPRE queda en el 3er piso del Palacio de Nariño. Fiscalía, listo, usted le dijo que se reunieran allá en la oficina de él del DAPRE. Olmedo López, cuando el doctor Carlos Ramón, cuando había reunión con el doctor Carlos Ramón, pues uno sabía que siempre era en el DAPRE, no dejaban tanques, siempre había que ir allá. Fiscalía, listo, le dijo para qué era la reunión. Olmedo López, no, yo llego a la reunión así como a la de principios de noviembre, hay una reunión allá. Fiscalía, listo, y usted llegó, ¿quién estaba allá en la reunión? Olmedo López, él y yo solos. Fiscalía, ¿qué pasó? Olmedo López, él y yo solos, sí, en su despacho. ¿Qué pasó? Allí me dan la orden. Fiscalía, ¿qué orden le dio? Olmedo López, de que era necesario cumplirle el cumplimiento al doctor Carlos Entonces, Ramón. Paula, aquí ya escuchamos la primera parte de esta audiencia que toca a uno de los hombres fuertes de la Casa de Nariño, Carlos Ramón González, y de hecho se habla de que parte de estas reuniones en las que se fraguó este entramado criminal sucedieron nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. Sí, Lucas, incluso en ese mismo momento es cuando el señor Olmedo López en su testimonio dice que Carlos Ramón González le dijo que tenía que cumplirle a unos congresistas con los que ya había hecho un pacto de entregarles un dinero. Es en este primer video. Pero también, Lucas, importante que la fiscal mostró su preocupación por la forma en que este caso de corrupción de la gestión del riesgo permeó todas las esferas del Estado colombiano. Escuchemos rápidamente el segundo video. Esto es grave, su señoría,
porque en los hechos de corrupción están vinculados funcionarios del Estado de todos los niveles, alto, medio, bajo, congresistas, directores, subdirectores, empleados, contratistas del Estado que recibieron dineros públicos para satisfacer necesidades individuales en contra de las generales que persigue la UN. Entonces, Lucas, dentro de esa mención que hace la fiscal, asegura y reitera el papel que jugó el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y también el director de Función Pública, César Manrique, dentro de esta organización criminal. Escuchemos qué dijo la fiscal. En favor de ambos. Gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de 100.000 millones de pesos que la UNGRD tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Y en contraprestación, señoría, Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran la contratación a empresarios cercanos para que suministraran plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos y también los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas. Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar en concreto en el corregimiento del Salado, señoría, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso. Bueno, segundo temita importante. Aquí ya estamos hablando de un nombre que había pasado un poquito tangencialmente durante la primera audiencia y es el del director de Función Pública como, llamémoslo así, jefe político de un hombre a quien, recordemos, tuvimos aquí en estos micrófonos y es el ex subdirector Barreto. Sí, señor. Luis Carlos Barreto, según esta denuncia que hace la fiscal, pues este hombre habría sido clave para utilizar dineros de la Agencia Nacional de Tierras con convenios interadministrativos de la gestión del riesgo. Y aquí ya salimos del universo de los carrotanques y la Fiscalía reitera otros proyectos que usted también había mencionado acá. Estamos hablando de las plantas desalinizadoras, estamos hablando de los jagüeyes, estamos hablando de los pozos profundos. En fin, aquí ya nos vamos dando cuenta de la magnitud de la corrupción de gestión del riesgo que iba mucho más allá de la compra de esos carrotanques. Sí, Lucas, y ya entonces vamos mencionados 4 personajes importantes muy cercanos al presidente Gustavo Petro, que ya no es algo que dijo Olmedo, Lucas, sino que hacen parte de la mención, de la argumentación que entregó ayer la fiscal con todos los documentos, pruebas, mensajes y demás. Pero Lucas, usted recordará que hace algunos meses aquí en Sigue la W también revelamos en exclusiva el eslabón perdido del escándalo de los carrotanques. Pero por favor, lo recuerde, señor Pedro Rodríguez. Sí, señor, el señor Pedro Rodríguez, quien recordemos fue contratista de la gestión del riesgo y quien llegó a la unidad por recomendación del embajador en Argentina, Camilo Romero. Pues la Fiscalía confirma esa entrega, Lucas, que hicimos acá en Sigue la W y advierte incluso que el señor Pedro Rodríguez estuvo desde el mes de junio viajando de la mano con el presidente Gustavo Petro y todos sus funcionarios a La Guajira, allá cuando anunciaron y que iban a tomar todas las medidas para acabar con la sed de este departamento. Escuchemos rápidamente el cuarto video. López y Pedro Rodríguez desde finales de junio y comienzos de julio de 2023 conocieron la necesidad que había de suministro de agua al departamento de La Guajira y cómo a partir del conocimiento de esa necesidad, Pedro Rodríguez alerta a Luis Eduardo López Rosero para que inicie la cotización de los carrotanques. Esto es, señoría,
4 meses antes del inicio del proceso contractual. Y cómo desde inicios de septiembre envió a Schneider Pinilla 3 propuestas económicas de las empresas de Luis Eduardo López Rosero, de los carrotanques, que terminaron siendo contratados en el mes de octubre, así como los suministros de materiales para el municipio de San Pablo. Estos audios también... Entonces, Lucas, acá importante que la fiscal confirma lo que dijimos acá, y es que el señor Pedro Rodríguez es el que lleva a Luis Eduardo López el Pastuso para que sea el que haga el contrato de los 40 carrotanques. En su momento, acá en Sigue la W, revelamos las empresas detrás del Pastuso. Veamos justamente ese gráfico en donde aparece Luquet SAS, Brandt SAS, Calmo SAS, Impoamericana Roger SAS y RML Rivas Mora y López. En su momento, Lucas, pues estas fueron las empresas que encontramos que tenían alguna... Es decir, esta infografía que usted nos está presentando para los oyentes que están conectados a nuestro YouTube Live, es la infografía que usted presentó hace varios meses acá. Sí, señor. Y se parece casi exactamente a la que presentó la Fiscalía en la audiencia de ayer. Sí, así es, Lucas. Esta la presentamos aproximadamente en el mes de abril de este año y ayer la fiscal confirma que aunque López no aparece como representante legal, sí es el dueño de estas empresas, Lucas, y de otras 30 empresas. Escuchemos rápidamente qué fue lo que dijo la fiscal en el quinto video. Niño y proyectos RML con NID 901-196-578-4, registrada en la ciudad de Pasto, Nariño, todas proyectadas en este momento en la pantalla. Empresas en las que Luis Eduardo López Rosero, si bien no figura formalmente como representante legal, materialmente sí lo era, solo que pretendía dar una apariencia de que se trataban de firmas independientes, pertenecientes a distintas personas, cuando en realidad, señoría, eran sus familiares y otros particulares cercanos, incluso muy jóvenes, señoría, quienes a cambio de un salario fungían formalmente como representantes legales y eran subordinados de López Rosero, persona que controlaba, dirigía y coordinaba las empresas. Aquí, señoría, presentamos a continuación una diapositiva del entramado empresarial del señor López Rosero. Bueno, y en ese entramado se parece muchísimo a lo que usted nos había presentado en estos micrófonos, pero recordemos qué es RML, quién está detrás de esa constructora. Cuéntenos un poquito más de esa empresa que usted ya había mencionado acá. Pues, Lucas, recordemos que RML está compuesta principalmente por el señor Víctor Rivas, quien es una persona muy cercana al actual gobernador de Nariño, y también, por supuesto, la L es de López y de Luquet SAS, que es del Pastuso. Esta es una constructora que ha hecho importantes proyectos, edificios, torres, centros comerciales, principalmente en Pasto y en otras regiones del departamento de Nariño. Inclusive recordemos que el gobernador nos confirma que el señor Víctor Rivas sí es su amigo, sí le ayudó con el tema de la elección a la gobernación, pero nos dice que no tuvo ningún aporte financiero. Podríamos decir, Lucas, que el señor Víctor Rivas es uno de los principales socios, uno de los socios mayoritarios del señor Luis Eduardo López Rosero.